Hola chicos, buenos días. Me da mucho gusto que podamos estar juntos para aprender una historia más. Hoy, ¿verdad? Nos toca aprender acerca de el arresto de Jesús. Ese es el tema de nuestra historia. Bueno, yo sé que han estado aprendiendo muchas historias muy bonitas y yo sé que Dios nos está hablando a través de estas bonitas historias. Pero hay que recordar, niños, que nuestras historias no solo son ideas, ¿verdad? No solamente son que a alguien se le ocurrió escribir en nuestros libros de los niños, no. Lo que nosotros les contamos es a través de lo que Dios dice a través de su palabra. Así es que hoy veremos esta historia que está en el capítulo 18 del Evangelio de Juan y también en el Evangelio de Marcos encontramos esta historia acerca del arresto de Jesús. Pero acompáñenme, vamos a orar, vamos a pedirle que Dios nos ayude, que Dios nos guíe y que Él nos haga entender su palabra. Allá en casita, por favor, ¿verdad? Cierren sus ojitos, pongan dos manitas juntas y una mente pensando en Dios. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por los niños que verán esta clase y te ruego, Padre, que nos abras nuestra mente, nuestro corazón y que podamos, Señor, comprender de tu palabra y ser obedientes a ella. Te lo pedimos, Padre amoroso, en el dulce nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Muy bien, niños. Bueno, aquí en el Evangelio de Juan, donde nos narra esta historia, ¿verdad? Nos dice que Jesús se fue con sus discípulos. Sí, sus discípulos estaban con él y dice que Jesús les dijo, vamos de aquí. Y fueron a un lugar llamado el huerto de Getsemaní, un lugar donde Jesús solía visitar. ¿Y saben a qué iba ese lugar? Él le gustaba estar ahí porque él oraba con su Padre. Él siempre oraba. Jesús oraba mucho y hablaba mucho con su Padre Dios. Y esa noche estaba muy triste su alma de Jesús y les dijo a sus discípulos, vamos. Y fueron todos. Bueno, fueron sus discípulos, excepto uno, que ahorita veremos quién no fue y por qué no fue. Entonces dice la Biblia que fueron a ese lugar y Jesús les dijo, esperen aquí. Y solo llamó a 3 de ellos, que fue Pedro, Jacobo y Juan. Ellos se fueron con Jesús más adelante, allá en el huerto. Dice la Biblia que Jesús los dejó ahí y él fue a orar aparte. Y les dijo, a sus discípulos les dijo que estaba muy triste, que su alma estaba triste porque él ya sabía lo que iba a suceder. Sí, niños, porque saben, Jesús sabe todo. Él sabe lo que tú piensas, lo que tú hablas, Él lo sabe. Así es que Él ya sabía que pronto iba a ser crucificado. Entonces, él les dijo a sus discípulos que Él estaba triste, pero no estaba triste porque iba a ser herido, lastimado, escupido. Él estaba triste porque allá en la cruz, cuando Él fuera crucificado, ¿saben? Iba a ser separado de esa comunión con su Padre Celestial por causa del pecado, sí, niños, de tu pecado y del mío y de toda la humanidad. Ese pecado iba a llevar a Jesús a la cruz del Calvario, pero él estaba triste por esa separación que iba a haber por causa del pecado que él iba a cargar sobre él. Bueno, la Biblia dice que él estuvo orando y que Dios envió un ángel para fortalecer a Jesús. Dios envió un ángel para fortalecer su alma porque estaba muy triste. Pero después, cuando terminó de orar, fue con sus discípulos. ¿Y qué creen que estaban haciendo? ¿Estaban orando? No, estaban dormidos muy profundamente. Estaban cansados, quizás. Jesús, ¿verdad? Les dijo, deben de orar, velar y orar. Y se fue nuevamente Jesús aparte para seguir orando. Y otra vez cuando regresó, otra vez estaban dormidos sus discípulos, pero les dijo Jesús, ya es la hora. Ay, pero ¿la hora para qué? Y entonces de repente empezaron a verse unas luces allá en la oscuridad, que eran unas antorchas, ¿verdad? Unas luces que se veían y era una multitud que estaba viniendo. Eran soldados y alguaciles con algunas otras personas que venían para arrestar a Jesús. Y ahí entre esa gente, ¿saben quién venía? Venía Judas. Judas, el que había sido discípulo de Jesús.
Pero Judas ya se había platicado con esas personas, con esos sacerdotes, de qué manera iban a prender a Jesús. Y Judas le había dicho, al que yo le dé un beso, ese es Jesús, a ese deben aprender. Y entonces estas personas le iban a dar a Judas, ¿saben cuánto? 30 piezas de plata le iban a dar por entregar a Jesús. Así es que allá viene la multitud en la oscuridad y Jesús va adelante, ¿verdad? Y cuando empiezan a llegar cerca, pero ahí no podían ver, ¿verdad? Estaba oscuro, solamente con sus antorchas. Y entonces Jesús fue el primero en preguntar, ¿a quién buscan? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Y Jesús dijo, yo soy. Y otra vez Jesús preguntó, ¿a quién buscan? Y él dijo, ellos dijeron los soldados, a Jesús de Nazaret. Y él dijo, yo soy. ¿Y qué creen que pasó, niños? Los soldados se echaron hacia atrás y ¡pum!, cayeron a tierra. ¡Qué poder de Dios, niños! La Biblia dice que yo soy es uno de los nombres de Dios en la Biblia. Se le da ese nombre. La Biblia nos menciona el yo soy. Y Jesús en esta parte de la Biblia nos enseña que Él es Dios, el yo soy. Y ese poder que Dios tenía hizo que esos soldados se cayeran a tierra. Pero Dios tan bueno y maravilloso, siempre, ¿verdad? Él nos muestra su poder y su misericordia. ¿Saben? Entonces los soldados, ¿verdad? Seguramente se espantaron mucho al ver que se cayeron a tierra. Pero llegó Judas y le dio el beso a Jesús. Y Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas a tu maestro? Y entonces rápidamente los soldados vinieron y lo agarraron y lo amarraron de sus manos y entonces lo arrestaron. Y Jesús les dijo a los soldados, pero no agarren, si me buscan a mí, pero no agarren a ellos, sus discípulos, déjenlos, dijo Jesús. Y así fue, no los llevaron ni los apresaron a ellos, solamente a Jesús. Pero ¿saben, niños? Pedro estaba allí también, como su discípulo, ¿verdad? Y dice la Biblia que tenía una espada. Y entonces, cuando vio que Jesús fue apresado, que agarra y que saca la espada y ¡zas!, que le da uno de los criados del sumo sacerdote, un hombre que se llama Malco, ¿verdad? Se llamaba. Y que le vuela la oreja. ¡Guau! Le voló la oreja, ¿se imaginan? Toda la sangre escurriendo, ¿verdad? De haber sido muy difícil. Pero Jesús, otra vez, tan poderoso y tan grande. Dice la Biblia que con su mano solamente le puso en su oreja. ¿Y qué creen, niños? Que sanó su oreja. No se cayó. Y le dijo a su discípulo, Pedro, guarda esa espada, ¿verdad? Guarda esa espada. Jesús tenía todo el poder. Él podía hacer que esos soldados se fueran, ¿verdad? Que se quedaran ciegos y ya no los siguieran molestando. Pero no fue así, porque Jesús quería hacer la voluntad de su Padre. Lo arrestaron y se lo llevaron. Se lo llevaron ante las autoridades de aquella época, ¿verdad? Caifás, Anás y todos ellos que estaban ellos juzgando, iban a juzgar a Jesús. Y después de eso vendría la crucifixión. Niños, hemos aprendido, ¿verdad?, que Jesús fue obediente hasta lo último. Fue obediente a cumplir la voluntad de su Padre. Tú también tienes que ser obediente. Yo también tengo que ser obediente. Seamos obedientes a Dios, cumplamos sus mandamientos y también podamos así ser obedientes a nuestros papitos, a nuestras mamitas. Que Dios les bendiga y que nos ayude para poder aprender más de su palabra. Oremos. Gracias, Padre, por esta historia. Gracias porque nos enseñas a ser obedientes. Bendícenos, Señor, y bendice a todos los niños que pueden ver esta clase. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén.